Bueno, pues hay un nuevo capítulo que se está escribiendo en la historia sindical de México, que además llega junto al acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos, el TEMEC, en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, es donde tiene origen este cambio de capítulo, y allá ganó el no por parte de los trabajadores en lo que fue la votación de 2 días sobre su contrato colectivo de trabajo. Hay que decir que se rechazó entonces la titularidad de ese contrato. El gobierno, la Secretaría del Trabajo, dio por terminado entonces ese acuerdo negociado, por cierto, el año pasado, y se abren las puertas a una nueva representación sindical. Es un proceso que siguen de cerca Estados Unidos y Canadá. La Organización Internacional del Trabajo actuó como observador, y también en una situación inédita, hasta el propio Instituto Nacional Electoral de México participó como observador en esto, que fue una votación importantísima. Y hay que decir que es una votación de reemplazo de la primera, porque la original confirmó la Secretaría del Trabajo en su momento que hubo irregularidades en el proceso de abril, y esto que estamos viendo es la reposición de ese proceso. Le agradezco muchísimo a Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo de México, que nos acompañe esta tarde para hablarnos de lo que representa este momento también para los trabajadores. Luisa María, gracias, secretaria, por estar con nosotros. Primero que nada, entiendo que vienen 20 días hábiles a partir de lo que es la votación para que se analicen todo lo que se recibió de informes, retroalimentación, quejas, etcétera, y se confirme este resultado. ¿Es así? Así es. Esta madrugada fue el recuento de votos después de 34 horas consecutivas en las cuales los trabajadores fueron y acudieron a las urnas a votar, a expresar su voluntad de manera tranquila, pacífica, sin incidentes, garantizándose la libertad y la democracia para determinar si estaban de acuerdo o no con su contrato colectivo. Creo que es importantísimo señalar que la participación fue muy importante. Más del 90% de los trabajadores acudieron y participaron. Y como bien señalas, los resultados son que 2,623 trabajadores votaron por el sí y 3,214 por el no. Ahora inicia una etapa de 5 días para poder recibir quejas, impugnaciones, cualquier tipo de denuncia respecto al proceso, y en un plazo no mayor a 20 días la Secretaría del Trabajo debe determinar. En este caso, si la mayoría decidió que no está de acuerdo con el contrato colectivo, este contrato colectivo se da por terminado. Y eso no significa bajo ninguna circunstancia que se pierdan derechos. Todos los derechos que protegía el contrato colectivo, que estaban incluidos en el contrato, ahora estarán, pero en contratos individuales, en contratos por cada uno de esos trabajadores, y se preserva el derecho de los trabajadores de poderse organizar, elegir un sindicato de su preferencia para la firma futura de un nuevo contrato colectivo, si así lo desean. Es un proceso, como bien dices tú, fue un ejercicio inédito, pero ya no será en los próximos meses, años, tan raro ver estas consultas, esta participación activa de los trabajadores, porque ahora, frente a la reforma laboral y al nuevo modelo laboral. Sí, adelante. Perdón, adelante. El nuevo modelo laboral, refiriéndose a la reforma laboral que se aprobó en el Congreso y que se implementó, por cierto, en el contexto del TEMEC. No quería interrumpir, secretaria, a Luisa María Alcalde, simplemente porque como tengo poco tiempo y una enorme cantidad de preguntas, una larga lista de preguntas, decir entonces que se da por terminado ese contrato, no se pierde. La Secretaría del Trabajo, la autoridad, esta nueva etapa en ese nuevo proceso que viene esta organización o regulación de estos trabajadores. Así es, Gabriela. Ahora, significa pues estos nuevos procedimientos, la posibilidad de determinar de manera libre. Y sobre todo, déjame decirte una cosa, de limpiar, porque para eso se estableció el procedimiento en el nuevo modelo laboral, pues aquellos contratos que no representan realmente
a los trabajadores. Si los trabajadores así lo determinan, pues entonces pueden darlos por terminados. ¿Puede anticipar ya en este momento si es necesario replicar este modelo, no en la etapa de reposición de consulta, sino en cualquier proceso de ratificación de contrato en el futuro, para cumplir con transparencia los compromisos del TEMEC de parte de México? Sí, estos procedimientos son producto, como bien señalas, de la reforma laboral y también de los compromisos asumidos en el marco del TEMEC, y se estarán dando de manera pues muy constante, sobre todo porque todos los contratos colectivos que existen en nuestro país deben pasar por el proceso de ratificación o de legitimación si quieren continuar su vigencia. Se dio un plazo de 4 años, ya pasaron 2. Eso es lo que sucedió en General Motors. Precisamente los trabajadores acudieron a decir sí o no a su contrato colectivo, y eso tiene que suceder de manera obligatoria en todos los contratos. Entonces sí vamos a estar viendo procedimientos como estos en el futuro próximo, y esperemos, por supuesto, que no tengan que ser reposiciones. En el caso particular de lo que sucedió en General Motors, es que se repuso porque hubieron irregularidades graves que tenían que ver con la destrucción de material electoral. Al no haberse garantizado las condiciones de libertad y de democracia, es que se tuvo que reponer y que dio pie a una queja internacional. Bueno, pues entonces asumo que veremos al INE y a la OIT siguiendo como observadores otros procesos en el futuro, secretaria. En realidad, pues eso digamos, muy probablemente los estaremos viendo en otros procedimientos. En este fue especial, sobre todo porque, insisto, había habido este tipo de irregularidades graves. Yo creo que en los procesos ordinarios donde no se atenta contra la libertad de los trabajadores, entonces los sindicatos de la mano de la autoridad laboral pueden llevar a cabo sus procesos. Pues es una enorme oportunidad hablar de esta jornada o de estas 2 jornadas de votación de reposición para los trabajadores de General Motors, que sí, literalmente están escribiendo una nueva historia sindical o un nuevo capítulo. Gracias, secretaria Luisa María Alcalde, por este tiempo. Hasta luego, Gabriela, que estés muy bien.